¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal. Recuerda, la buena teología conduce a una vida virtuosa. Te invito de inmediato a que si no has visto la primera parte de este vídeo, vayas a la primera parte porque esta es la segunda parte. La primera está buenísima y esta creo que está mucho mejor. Quiero que te quedes con el vídeo hasta el final si es posible porque es muy importante todo lo que voy a decir en este vídeo y nada, que disfrutes mucho. Recuerda compartir todo este material, dejar tu like, dejar también tus comentarios aquí debajo. Estaré muy contento y con gusto estaré leyéndote. Vamos a entrar entonces en qué significa la palabra perfecto en el término o concepto griego de la palabra, etimológicamente hablando. La palabra perfecto viene del griego teleios y teleios viene de telos, del adjetivo telos, y de ahí viene teleología. Ojo, no teología, no, teleología. Y según el diccionario de Webster, teleología o telos significa cuando algo o alguien cumple con el objetivo, con el fin por el que fue creado. Entonces, el término telos, que viene de la palabra griega, en griego significaría fin, meta, propósito, objetivo. Eso significa la palabra telos, que sería la palabra que se traduce en español perfecto. Entonces, la palabra perfecto o perfección nunca, escucha bien, bíblicamente nunca significa sin pecado o en una perfección en términos absolutos. No. Telos o teleios significa cuando algo o alguien cumple con el propósito por el que fue creado. Así que alguien es teleios, alguien es perfecto o una persona es perfecta, teleios, cuando cumple el objetivo, el fin con el que fue creado. ¿Con qué fin, con qué objetivo fuimos tú y yo creados? En Génesis capítulo 1, versículo 26, ahí se nos dice muy bien: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Sí, tú y yo estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Es natural que Jesús, al afirmar el ideal del cristiano, es que el ser humano llegara a ser teleios, perfecto, en amor. Así como nuestro Padre que está en los cielos es amor. Recuerda, quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amar tanto a nuestro prójimo, a nuestro semejante, como a nuestro enemigo, y sobre todas las cosas a Dios, es nuestro fin último. La palabra perfecto, bíblicamente tiene la connotación de alguien maduro, de alguien completo, de alguien integral. Lo encontramos en Hebreos, cuando en Hebreos se nos dice ya, dejad de beber biberón, leche de infante, como cristianos y llegad a ser maduros espirituales. Esto se nos dice en Hebreos. Pero es que el detalle más interesante es que también en el Antiguo Testamento, si nosotros vamos al Antiguo Testamento y buscamos la palabra en hebreo que equipara a teleios, nada más y nada menos significa que maduro completo, maduro y o completo, honesto y sin culpa, espiritualmente hablando. ¿Recordáis cuando a Abraham, a Moisés, a Job, a Enoc se les llamó perfecto en el Antiguo Testamento? Job no pecó, Abraham no pecó, Enoc no pecó, Moisés no pecó. ¿Y por qué se le llamó perfecto? Evidentemente, porque el significado perfecto bíblico es mucho más complejo y mucho más amplio que el que tú y yo estamos entendiendo toda nuestra vida o hemos entendido hasta ahora. ¿Lo estás entendiendo? Por eso se le llamó perfecto a ellos, porque bíblicamente tiene sentido. Si vamos a las versiones de la Biblia más modernas, vamos a encontrar que la palabra teleios o la palabra perfecto, perfección, se traduce como maduro. Esas versiones que son más modernas tienen una traducción más correcta de la palabra perfecto, a diferencia de las versiones más antiguas. Y hasta aquí parece que lo hemos entendido perfectamente bien. Eso espero. El problema viene cuando nosotros vamos un poquito más allá y profundizamos en el libro de Primera de Juan. Hasta estoy sudando, en serio, ¿eh?
El tema en Primera de Juan de pecado, impecabilidad, de perfección o de perfecto es que aparentemente, según Juan, podemos tener una vida sin pecado, una vida impecable. Sí, vamos a leer en Primera de Juan capítulo 3 para que veáis lo complejo y difícil que aquí se pone el tema. Primera de Juan nos dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. He leído del 6 al 9 de Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a seguir. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 18 nos dice, en relación a no pecar, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Madre mía, ¿cómo entendemos esto? El detalle es que si nosotros leemos estos textos, solamente estos textos bíblicos, nos confundimos y podemos entender, porque parece describir que hay una perfección sin pecado posible para todo cristiano. Y Juan no solamente la describe, sino que la prescribe o la requiere, ¿no? Familia, contexto. Mirad, y ahora vamos a ver otros textos de la misma epístola y capítulos muy cercanos, dos capítulos antes, para que veáis cómo podemos entender todo lo contrario a lo que acabamos de leer. Mirad, por ejemplo, si leemos en el capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no pecamos o que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero no acabamos de leer que si estamos en Cristo Jesús o si lo conocemos, no pecamos. Si decimos que no pecamos o que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, pero Juan acaba de decir que no pecamos o que no debemos pecar. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nosotros agarramos estos versículos sin contexto, en el capítulo 3 entendemos que no hay que pecar o que no debemos pecar como cristianos. Pero en el capítulo 1 y en el capítulo 2 entendemos que sí podemos pecar, que sí es posible pecar. Y si decimos lo contrario nos engañamos y le hacemos al mentiroso. ¿Recordáis el concepto de pecado que vimos en el vídeo anterior? Por eso intenté de que ese vídeo estuviera en el canal antes de tocar este tema, porque es muy importante que entendamos ese concepto para entender este. Según estos dos conjuntos de pasajes bíblicos, de textos bíblicos, Juan lo que nos está queriendo decir es, el pecado es más complejo de lo que tú piensas que es, o el concepto de pecado bíblico es más complejo de lo que, porque generalmente lo agarramos con mucho facilismo y decimos, no, pues pecado es infringir la ley de Dios. Yo he dicho, en el vídeo anterior lo dije, eso es totalmente correcto, más que correcto, pero lo agarramos con mucho facilismo. Es más complejo de lo que parece. Vamos a entenderlo como Juan lo quiere y lo está intentando decir. Lo primero es, ¿qué escribió Juan en griego y cómo lo entendían quienes leían y bueno, a quienes Juan destinaba esta carta en griego? Es fácil de entender. Todos los pasajes, en el caso del capítulo 3, que demandan una impecabilidad o no pecado, en términos absolutos, aparentemente, en Juan, en el término original del texto griego, amigos, están en presente. Sí, están en tiempo presente, lo cual en griego se entiende perfectamente como una acción que es continuada, continua o habitual.
Por lo tanto, cuando Juan dice que los que conocen a Jesús, los que están en Jesús, no cometen pecado, no practican pecado, lo que Juan está diciendo, no practican, no cometen pecado continua o habitualmente. No se gozan, no disfrutan, no se ensucian en cometer pecado o en reincidir en un mismo pecado habitualmente. Eso es lo que Juan está diciendo en el capítulo 3. En el capítulo 3, repito. Ahora, ¿y qué es lo que Juan está diciendo en el capítulo 1, versículo 8, 9, 10 y en el capítulo 2, versículo 1, cuando él dice que sí pecamos, pero tenemos un abogado? Lo que Juan está diciendo, y es muy interesante en el término griego, es que sí podemos pecar. Ahora bien, el concepto o el término está en pasado, en griego. Está en aoristo. ¡Aleluya! Entender esto es tremendo. ¿Por qué? Porque lo que Juan está diciendo, sí podemos pecar y sí vamos a pecar, porque tú eres pecador, naturaleza pecaminosa. Así que todos esos versículos que nos hablan de pecado, de que somos pecadores, de que sí podemos pecar, están en tiempo pasado. O sea, lo que está diciendo que es una acción, es un acto definido, es un acto puntual en el tiempo y está en pasado. O sea, no es algo habitual, no es algo continuo, no es algo regular. Porque quienes, como dice Juan, primera de Juan, quienes conocemos a Jesús, quienes hemos nacido de nuevo, quienes tenemos el Espíritu Santo, no practicamos pecado. No es que somos impecables, vamos a seguir pecando, van a haber actos de pecado, pero no hacemos de eso algo habitual. Sí caemos, pero además hay algo mucho más interesante aquí, lo que dice el capítulo 2, versículo 1. De manera que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que está diciendo aquí, además, que esos que pecan de forma puntual, de forma intermitente, van al mediador, se arrepienten, piden perdón y tienen borrón y cuenta nueva. Y Juan considera a todos aquellos que van continuamente, habitualmente, a los pies de Jesús, del mediador, del abogado, son sin pecado para Juan. ¿Por qué? Porque Jesús día a día hace borrón y cuenta nueva de su vida. Es maravilloso entender esto, amigos. Es tremendo y me encanta entenderlo. Y me encanta también que vosotros lo podáis entender. Amigos, cuando uno analiza lo de la impecabilidad absoluta, que muchos hermanos, mucha gente, amigos, van requiriendo de ellos mismos y de los demás de forma fácil y de forma contundente, entendemos que el término de impecabilidad absoluta es un término muy, pero muy abarcante y que no tenemos que tomarlo de forma tan fácil o de forma tan ligera. ¿Por qué digo esto? Porque entender la impecabilidad absoluta es entender que no solamente nosotros cometemos pecados conscientes, sino que dentro de la impecabilidad absoluta estarían los pecados inconscientes. Pecados conscientes, pecados inconscientes y por último, los pecados de omisión. De manera que para ser perfectos o impecables absolutamente o en términos absolutos, tendríamos que no pecar conscientemente. Ok, digamos, Francisco, eso es posible. Vamos, digamos que sí, lo consiguen. Oh, amén. ¿Pecados inconscientes? Lo veo difícil. ¿Pecados de omisión? Bíblicamente, los pecados de omisión son aquellos pecados que cometemos por dejar de hacer el bien pudiendo. O sea, pecado de omisión es dejar de hacer el bien pudiéndolo haberlo hecho. ¿Estás viendo lo abarcante que es? Así que espero que hayamos entendido un poquito mejor todo lo que tiene que ver con la perfección, la impecabilidad y lo que Dios requiere de nosotros. Que esto nos sirva como resumen, y es que la perfección tiene más de un significado en la vida de un creyente. Bíblicamente es maduro, completo, honesto, sin culpa, alguien que ama, que expresa el amor en actos de misericordia, alguien misericordioso. Además, perfecto bíblicamente hablando, es alguien que acepta a Jesús
como su Salvador personal y acepta la justicia de Jesús trabajando en su vida día a día. Amar o expresar el amor diariamente es ser perfecto en Cristo Jesús. Amigos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que te haya quedado un poquito más claro de lo que lo tenías. Espero haberte ayudado. Esto lo hago con mucho cariño, con mucho amor, le pongo mucho esfuerzo. Requiero de vosotros también lo mismo. Así que dejad vuestros likes, dejad vuestros comentarios, vuestras cuestiones, vuestras preguntas, vuestras impresiones aquí en los comentarios. Y además compartid este material con vuestros familiares y con quien crees que no lo entiende muy bien. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Que seáis perfectos en amor, en misericordia y nos vemos esta misma semana en un vídeo más. Chao, hasta la próxima, perfectos del Señor. Chao.